Bienvenidos a Schoolinari, la escuela que quiere revolucionar el mundo de la hostelería. En cada episodio tomamos un café con un profesional del sector para que conozca sus experiencias y su visión. ¿Qué me dices? ¿Te quedas con nosotros? Bienvenidos al podcast de Schoolinari. Hoy viene a tomarse un café con nosotros María Coopers, CEO y cofundadora de Miss Tipsy, un software de gestión para hostelería. Hola María, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestro café. Hola, muchas gracias por la invitación. También estamos con Jordi Ver, CEO y cofundador de Schoolinari. Hola Jordi. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, aquí estamos ya los tres y lo que me gustaría saber, María, antes de empezar, y una pregunta que tenemos obligada a todos nuestros invitados, ¿a ti cómo te gusta tomarte el café? A mí realmente no me gusta tomar el café, yo no tomo café, yo tomo té. Pues te ponemos un té. Sí, yo tomo té, el té inglés me gusta mucho, sin nada. Sin leche ni sin nada, leches, ¿no? Ni azúcar ni nada. Muy bien. Pues bueno, aparte de esta pequeña pregunta, también pues me gustaría que te presentaras en 2 líneas para que nuestros oyentes te conozcan un poco mejor, quién eres, de dónde vienes, etcétera. Sí, que yo soy María, que me has dicho, soy la CEO y cofundadora de Miss Tipsy. De origen soy alemana, aunque he vivido en 5 países durante Por ahora, bueno, ahora ya llevo bastantes años en España, pero hasta los 22 años había vivido en 5 países por el trabajo de mis padres y muchos años en Portugal. Entonces yo realmente me siento mucho más de la península ibérica o como se dice, que de Alemania, porque casi toda mi adolescencia estuve en Portugal. Y vine a España precisamente porque me enamoré de mi marido, que hoy en día obviamente es mi marido, y pensaba, bueno, voy a ver si consigo aprender español y a ver si consigo encontrar trabajo aquí, etcétera, etcétera, y al final me quedé. Ya llevo aquí 15, 17... Bueno, ya 17 años. 17 años. Sí, ya estás pues, españolizada totalmente. Total. Yo soy aspecto alemana, pero bueno, y mentalidad también tengo bastante alemana, ¿no? Eso también me lo dicen siempre en la oficina, en mi vida, que sí, que hay cosas que no puedes sacar de un alemán, ¿no? Bueno, si te quedas con lo mejor de cada lado, pues estupendo. Sí, y también una cosa que me molesta mucho es que estoy empezando a llegar tarde. Pero más bien a temas sociales, ¿no? De trabajo, no, eso no. En mi oficina hay una reunión a las 10, hay que hacerlo a las 10, no puede ser que empezamos a las 10:05, pero en la vida social, la vida privada, sí, también un poco más relajada. Y en fin, al final llegué aquí, tenía que primero aprender español y luego empecé a trabajar. Y yo soy de carrera abogada, de Derecho, en Inglaterra estudié Derecho. Y al final decidí enfocarme más en la parte de marketing y business. Y es cuando ya después de unos años, cuando empecé a trabajar en Vodafone, después de unos años decidí hacer un MBA del Instituto Empresa y a partir de ahí empecé a emprender. Y mi segundo proyecto era Miss Tipsy, o es Miss Tipsy. Y la idea de ahí es un poco de que nosotros queríamos nos juntamos con los hosteleros, ofrecer un producto muy puntero, moderno para esa hostelería y a digitalizar. Vale, o sea que Miss Tipsy es como tu segundo proyecto como emprendedora. Sí. Cuéntanos un poco cómo te surge este espíritu emprendedor. ¿Por qué decides emprender? Nosotros siempre venimos de una familia yo vengo de una familia de empresarios. De hecho, tengo 2 hermanos y ni de mis hermanos ni de mis cuñados trabajamos por cuenta ajena, que a veces, bueno, hay momentos como coronavirus, ¿no? Crisis, dices, madre mía, que estamos todos locos, ¿no? Y había un momento que me estaba tomando cervezas con mis hermanos y decimos, pero ¿dónde viene esto? Que cada uno de nosotros al final se ha buscado la vía del emprendimiento o el empresario, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una cosa que desde pequeño lo hemos visto siempre en casa, de que tú montas tu propio negocio, que tú eres el dueño de tu destino y de trabajar duro y de luchar y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que de ahí es precisamente este empuje, ¿no? Y a partir de ahí, porque yo cuando terminé el máster del IA ya sabía, porque yo tenía un muy buen puesto en Vodafone y podía haber vuelto y dije, bueno, es que ya estaba aburrida y era muy joven también, obviamente, ¿no? Y dices, soy demasiado joven para ahora meterme aquí en la empresa y que también en Vodafone 20 años o 25 años. Al final decidimos, estaba más bien buscando, no, necesito ir en mi camino, necesito hacer algo donde yo soy mi propia jefa, donde yo puedo decidir cómo hago las cosas, etcétera. Y de ahí venía el primer intento. El primer intento
era más bien una agencia de marketing consultoría que me funcionó bastante bien, me permitió tener a mis 2 hijos y a partir de ahí, pero estaba bastante sola y cuando me propusieron Miss Tipsy, mis socios fundadores, al final él decidió, vale, me voy a tirar todo lo que habíamos construido y vamos a empezar con Miss Tipsy, ¿no? Que era un proyecto mucho más ambicioso y mucho más a la gran escala. Ah, qué interesante. ¿Y entonces qué haces con el proyecto anterior? ¿Lo vendes o simplemente lo cierras? No, porque como era una agencia, eran clientes, al final terminé los proyectos que teníamos y lo cerramos. Porque estaba yo justo en el impasse, justo en el momento de decidir, bueno, voy a empezar a contratar personas y vamos a montar esto a lo grande o voy a cerrarlo, ¿no? Porque había meses que facturaba mucho y me iba muy bien, pero un poco para escalar, ¿no? Y justo es cuando me surge la oportunidad o la idea de Miss Tipsy, es, me voy a ir por esta vía y entonces poco a poco seguía cerrando los proyectos y ahí se quedó. Cuéntanos un poco cómo surge la idea. ¿Es una idea tuya o es una idea que viene de un socio cofundador? Cuéntanos un poco esta historia, por favor. Miss Tipsy viene de la idea de un hostelero que es un grupo aquí en Madrid, que una persona, tampoco perfil hostelero porque era el típico empresario igual que decidió montar, empezó con un restaurante y le iba muy bien y al final ahora es un grupo de 4 y que había probado muchas tecnologías, ¿no? Que había probado muchas soluciones y a partir de ahí ellos vieron absolutamente la necesidad que había en este momento de tener una solución moderna, un SaaS, etcétera, en la nube, que diera una respuesta a los problemas de gestión de los hosteleros. Entonces, la idea surgió de ellos, de él, de ese socio, y había otro que era el ingeniero loco, como lo llamamos siempre, que tenía como la idea de hacer una base de datos y conectar a todo, etcétera, etcétera. A partir de ahí me llamaron a mí y desde el primer día yo era la persona que tenía que llevar la empresa y porque uno es un hostelero que factura muchísimos millones al año, que necesita dedicarse a su negocio, y el otro es un ingeniero que normalmente se dedica a construir fábricas o saladoras o etcétera en África. Entonces al final la persona que desde el principio a tiempo completo estaba al mando de la empresa fue yo. Y que tenían que implementar el proyecto. Al final, entonces, la idea surge más bien de la necesidad que detectamos o que están ellos, y luego ellos a mí me lo vendieron muy bien, de la necesidad de digitalizar un sector que hoy en día para mí está más claro porque es un sector, bueno, supongo que lo comentaremos, pero es un sector que todavía está en un agujero negro brutal, ¿no? Y que hay muchísimas oportunidades, etcétera, etcétera. ¿Y eso en qué año era? ¿Cuándo empezasteis Miss Tipsy? La idea empezó en el 2013. Y ahí cuando yo me junté al proyecto, a finales de 2013, principios de 2014, cogieron los locos estos dos becarios para programar el software. Entonces, cuando llegué yo dije, mira chicos, es absolutamente imposible que vayamos a programar un software con becarios, ¿no? Que al final esto es el activo de esta empresa va a ser el software. Entonces, al final ahí poco a poco tenemos que buscar financiación, etcétera, etcétera. Sacamos la primera versión en el local de nuestro socio en 2014, en el verano de 2014. Y a partir de ahí íbamos muy poco a poco, muy lentitos, porque al final con nuestros propios recursos. Y la primera ronda cerramos en 2017. En 2017. Entonces ahí había un tiempo, ¿no? de poquito a poquito, muy lento, con muy pocos recursos, etcétera. O sea, lo probasteis primero con vosotros mismos, ¿no? Siempre. Uh-huh. Eso es también y realmente es así. Para mí no es un mensaje de marketing. Siempre decimos, Miss Tipsy está hecho por y para hosteleros. Mi marido es hostelero. Nosotros, el producto se ha construido con los hosteleros, más bien con los camareros, que yo he estado en el local de este socio metido meses, noches, día y noche viendo los camareros usarlo y viendo las cosas, no como que había que mejorarlo, la velocidad de los pasos, etcétera, porque realmente es un producto, especialmente nosotros, Miss Tipsy está compuesto por 2 partes, ¿no? Pero la parte que se usa en el local, en el día a día para sacar adelante el servicio, es absolutamente fundamental, es una aplicación de misión crítica, ¿no? Decimos de no puede fallar, tiene que ir rápido, etcétera, etcétera. Y siempre, y hasta hoy en día trabajamos así. Hoy en día yo siempre digo mínimo viable, lo sacamos al cliente y el cliente nos da el feedback, porque el que lo usa es el cliente, no nosotros, ¿no? Y no nosotros en la oficina.
Claro, hablemos un poco del producto, porque, a ver, Miss Tipsy es un sistema de gestión integral, ¿no? Para toda la parte de gestión de un restaurante, ¿no? De control de inventarios, escandallos, proveedores, se habla también de la sala, ¿no? Es una especie de, es una ERP, ¿no? De alguna manera para restaurantes. Justo. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cuál es tu pitch? ¿Y cómo ha evolucionado este argumentario o esta explicación del producto? ¿Es tal como la visualizó ese socio cofundador hace unos años? ¿Cuál ha sido la evolución del producto? Yo creo que la idea inicial o la idea donde nació esto es muchísimo más ambicioso donde estamos hoy en día, ¿no? Y queremos también, yo lo creo, aunque esto no fue, inicialmente no fue mi idea, y yo creo que es absolutamente acertado. Nosotros, el producto, la idea nace de la digitalización de ese sector, ¿no? O la digitalización de las operaciones en ese sector. Entonces, nosotros hoy en día, y somos uno de los líderes en el mercado, ya hoy en día, somos una solución que es muy potente, que es muy completo en el sentido de la gestión del día a día del restaurante, ¿no? Todas las comandas que salen, toda la gestión del servicio, control de tus empleados, que no te roben, que es uno de los mayores problemas en el sector, ¿no? Por ejemplo, que tienes controlados tus costes, etcétera. Todo esto es una solución que existe hoy en día. Y de esto obviamente tienes competencia porque no somos los únicos que ofrecemos eso. Somos uno de los pocos en España, solución española en la nube, ¿no? Que usan las nuevas tecnologías, que las soluciones, la gran mayoría que existen, son soluciones que no trabajan con la nube. Pero al final eso es una solución potente, es una ERP, etcétera, etcétera. La visión hacia dónde va, la visión va en seguir digitalizando un sector que yo siempre digo, por ejemplo, toda la parte de los proveedores, que si uno piensa que el sector de la hostelería, de los restaurantes, bares y cafeterías es un agujero negro, lo de los proveedores es muchísimo peor. Es muchísimo peor. Nuestros clientes, tú hablas con nuestros clientes y no saben ni o les cuesta conseguir un listado de su proveedor para saber lo que le están comprando a qué precio. Y es como es de locos. Es para mí. Bueno, es básico, ¿no? Es totalmente. Es la base de tu negocio. Ni precio, ni transparencia, ni etcétera, etcétera. Entonces ahí creemos que la visión que tenemos, que nosotros podemos ir, yo siempre digo, Miss Tipsy es el corazón del restaurante. Es el corazón. Miss Tipsy sabe Miss Tipsy o nuestras competencias, ¿no? Pero en nuestro caso sabemos lo que se compra, lo que se vende, a qué precio, con qué, etcétera. Toda esa información la tenemos nosotros. A partir de ahí están surgiendo en el mundo muchísimas soluciones porque todo el mundo y cada vez más, también se está viendo las rondas, las operaciones que se está viendo a nivel especialmente americano, de unas operaciones bestiales de soluciones como es la nuestra o soluciones que también intentan entrar en ese sector. A nivel de esto, creemos que las soluciones que están surgiendo de reservas, el delivery, el takeaway, da igual, ¿no? Que hay millones de aplicaciones, pago en el móvil, pedir en casa, etcétera, etcétera. Todo esto al final tiene que estar conectado con una solución como Miss Tipsy. Y ahí es donde vemos el gran potencial nuestro, ¿no? Y nosotros creemos que poquito a poquito, porque somos una startup, pero siempre una startup con recursos humildes, poco a poco. Yo no soy capaz, o no sé si no soy capaz, bueno, no soy capaz, pero tampoco tengo interés de levantar rondas millonarias, no es mi perfil, ¿no? Intento ir más poco a poco y vamos más lentos, pero vamos seguros, ¿no? Y nosotros creemos que ahí es donde va el producto, como el Miss Tipsy, el partner tecnológico de los restaurantes, donde les ofrecemos digitalizar o ayudarles en digitalizar todas sus operaciones. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y cuál es y has hablado, ¿no? Del agujero negro del sector, ¿no? ¿Cuál es la reticencia principal? ¿Cuál es la dificultad principal para que un restaurante, cuando os acercáis a él o se os acerca a vosotros, acabe implementando un sistema como el vuestro? Yo creo que lo primero que es un dato que a mí mismo, que llevo muchos años ya en este sector, me ha sorprendido muchísimo, que es un dato que me comunicaron el año pasado en el estudio que hizo Nielsen. El 85% del sector sigue sin digitalizarse. Entonces estamos hablando, claro, eso cuando estamos en Barcelona, Madrid, nos lo creemos menos, ¿no? Porque al final cada uno tiene una maquinita táctil ahí que, como le llaman nuestros hosteleros queridos, la máquina, ¿no? Que saca los tickets, etcétera, etcétera. Pero el momento que salimos es un sector que falta una barbaridad por digitalizar, ¿no? Entonces, claramente, ahí es donde tú te enfrentas con personas que
que les tienes que explicar la necesidad, ¿no? O realmente lo que te aporta valor, porque dice, mira, yo llevo toda mi vida calculando, sumando mi cabeza y teniendo una caja registradora donde meto 1, 2, 3 y me sale el ticket, etcétera, ¿qué me aporta lo tuyo, ¿no? Entonces, la reticencia, yo siempre lo separo en dos partes. Una parte son los clientes que ya están digitalizados, que son en nuestro caso es más del 60% de los clientes que vienen con nosotros, o el 60, 70%, son clientes ya digitalizados que quieren mejorar su solución, que eso es mucho más fácil venderles. Al final ya han hecho un clic mental de alguna manera. Ya da el primer paso. Tienen una solución a lo mejor típica, clásica del mercado, que llevan 10 años con él y quieren digitalizarse en la nube, que quieren tener el tiempo real, que al final se quieren modernizar hacia la nube, ¿no? Precisamente es el movimiento hacia la nube. Y eso obviamente es un argumento de venta distinto y es mucho más fácil. Y luego y esto nos habrá surgido con el COVID, que tienes que llevarte con la caja registradora y le tienes que explicar qué Mistipsi o la digitalización en general le aporta y le ayuda en digitalizarse. Y ahí son los argumentos son muy distintos, ¿no? Tenemos argumentos y además es que no son argumentos de venta, eso es la pura verdad. Entre de que no pierdes las comandas, que ahorras mucho dinero, ganas mucho más, es que nosotros de verdad hemos hecho estudios donde demostramos solamente empezando a trabajar con un comandero móvil, ¿no? Que los comanderos apuntan en móvil en vez de en papel y sale la comanda en cocina automáticamente, incrementas tu facturación un 12%. Y eso es mucho dinero, porque esas son cosas, y esos son argumentos que hay que enseñarles y ahí obviamente luego los retos para ellos también de sus empleados. Yo me acuerdo que tuvimos una vez a una clienta, cerramos con ella, firmamos y todo, pero la típica señora que tenía un restaurante en el sur, no me acuerdo dónde, y cuando implementó Mistipsi, nos llamó una semana más tarde para darse de baja. Decía, mira, a mí me han dicho mis camareros, o Mistipsi o ellos, y yo necesito estar con mis camareros. Entonces yo le dije, mira, si tus camareros le dicen eso, yo tenía mucho cuidado. Porque claro, si los camareros están ahí como los reyes del mambo, que seguramente te roban al día. Claro. Y yo he visto casos de robos de 1.000 euros al día, de verdad, de 1.000 euros al día, en sitios así que facturan mucho en la playa y se quedan la mitad. Entonces, claro, si no los controlas. Y eso era un poco al final ella se decidió irse con sus camareros, se fue de nosotros, no, era una baja que no sé, pero nos duele mucho, pero eso es un poco para que se vea el reto, ¿no? El camarero clásico de toda la vida dice, ¿qué me va a hacer? Es que me van a empezar a controlar, y eso es, pero bueno, pero está cambiando el panorama. ¿Y cuál es el proceso y el modelo de negocio para vosotros y un restaurante, ¿no? Y primero, ¿cuál es el modelo? Y luego, cuando se decide implementar, ¿cuál es más o menos el proceso que se sigue con un restaurante? ¿Hay una fase de educación? ¿Qué tiempo se tarda más o menos? Sí, para nosotros, primero la parte económica. Nosotros cobramos una cuota mensual. Entonces, eso es un poco también desde la idea de Mistipsi desde el principio, era hacer accesible la tecnología a cualquiera. Cuando empezamos con Mistipsi, un programa comparable como Mistipsi costaba a un restaurante en implantación solamente 10.000 euros. Entonces, claramente, había muchos que no lo hacían porque no podían con Mistipsi, y por eso tenemos clarísimo, no queremos el modelo SaaS, una cuota mensual, etcétera, etcétera. Con Mistipsi puedes empezar en 49 euros al mes, o 50 euros, ¿no? Entonces, nosotros se compone por una cuota mensual, una puesta en marcha, eso sí, cobramos inicial, pero que son 200 euros, que tampoco es un importe muy, muy fuerte, donde nosotros preparamos la cuenta para los clientes, porque eso sí es una cosa que hacemos. Yo creo que para el hostelero no es un perfil muy digital y tenemos que hacerlo lo menos doloroso posible. Entonces, yo siempre quiero que cuando el cliente empieza a trabajar con Mistipsi, tiene toda su carta cargada, tiene su plano, su todo, ¿no? Que llega a su local y ya tiene su entorno, que no lo tiene que configurar él. Seguramente en un futuro esto cambiará, como va cambiando el perfil hostelero, se va monetizando y será que todo lo haga él, pero hoy en día lo hacemos así, cobramos obviamente la puesta en marcha de 200 euros y a partir de ahí una cuota mensual de 50, que empieza en 50 euros al mes. Claro, porque le ayudáis a hacer toda la configuración, sí, a cargar el menú, etcétera, etcétera. Sí, exactamente, porque al final eso lo probamos al principio y vimos que es fundamental. Para mí que la experiencia sea agradable, ¿no? Y a partir de ahí damos un servicio 24/7. Yo siempre digo que es igual de importante la calidad del software como el servicio que damos.
Y nosotros, Miss Tipsy, tenemos muy buen NPS, tenemos muy buenas valoraciones, tenemos muy buen feedback de nuestros clientes, sobre todo también del servicio. Porque estamos ahí, realmente estamos ahí un viernes por la noche, un sábado, hasta que nos pasa que nos llaman que no les va a internet, porque somos los únicos que les cogemos el teléfono. Que no se te vaya a internet, es que yo no puedo hacer nada. O que a mí me han llamado una vez a las 3 de la mañana porque no iban las máquinas. Digo, ¿y qué ha pasado? Que no, es que tenemos un corte de luz. Y digo, ya, vamos a ver, si no tienes electricidad, ¿cómo se te va a ir la máquina? Y cosas así, ¿no? Pero al final la parte nuestra la idea es acompañar al hostelero también en la digitalización, porque aunque tengas el mejor software del mercado, si no le coges la mano y le ayudas, y ahora, por ejemplo, hemos sacado Knowledge Base, estamos ahí trabajando mucho también a automatizar esto, digitalizar también mucho más nuestra ayuda, etcétera, etcétera. Pero si tú no le ayudes, al final el hostelero es, como yo siempre digo, un super CEO que tiene de problemas de que el cocinero no viene porque se ha borrachado ayer por la noche y llega tarde, hasta que tiene que conseguir la financiación de banco, es que tiene que ser un perfil o tiene muchísimas cosas en su cabeza, y tienes que hacerles lo más fácil posible y ayudarle lo más posible, ¿no? Y luego también, por ejemplo, has contado la anécdota de los camareros que no querían la implementación, ¿no? En ese restaurante, pero ¿cómo afrontáis? Porque, por ejemplo, a lo mejor casos como este, ¿no? Y a veces la tecnología es la parte más sencilla y la parte normalmente más difícil suele ser la parte de las personas. ¿Cómo luego, por ejemplo, cómo se convence a un equipo o qué consejos dais a un restaurador para que convenza a su equipo de que apostar por esta vía es el camino correcto, de que va a aportar ventajas, de que no boicoteen la implementación? ¿Cómo trabajáis toda esta parte? Yo creo que con mucha humanidad, porque eso también es un tema que, por ejemplo, yo siempre digo a los comerciales de Miss Tips y a mi equipo, mira, nosotros somos consultores, es una venta consultiva, no, aunque suena un poco, y eso es la cosa, tal vez nuestro gran reto, ¿no? Que podamos escalar eso, etcétera, etcétera, pero al final necesitamos entender muy bien cuál es el dolor del hostelero, y para mí siempre insisto en la demo, los primeros 5 o 10 minutos, entérate dónde le duele, porque lo tenemos muy bien identificado dónde le puede doler, ¿no? Pero puede ser por robo, puede ser porque no vende suficiente, puede ser porque su coste de materia prima es demasiado alta, ¿no? Que hay como hemos identificado unos cuantos puntos, y entérate muy bien cuál es el dolor para que nosotros podamos enseñarle cómo nosotros podemos ayudarle en resolver esto. Y una cosa que yo de verdad no soporto y no lo hacemos es vender por vender. Porque si vendes por vender, al final, ¿no? Que dices, no, esto te vale, sí, te vale. Y digo, no, yo siempre digo a mi equipo, no vendáis Miss Tipsy o no firmáis con un cliente que luego no le va a encajar, ¿no? El típico, yo qué sé, un catering que necesita funcionalidades que nosotros no tenemos. Es que hay soluciones de mercado que te pueden dar y hasta te lo recomendamos. Mira, nosotros no encajamos, pero a lo mejor te encaja esta solución. Entonces, yo creo que esta relación de confianza ya crea una base donde realmente el hostelero también tiene no somos comerciales agresivos que te vamos a vender lo que hasta nuestra abuela, ¿no? Y luego esto sigue con mi equipo de Customer Success, que son las niñas, porque hoy en día solo son chicas. A veces tenemos algún chico, pero yo creo que más chicas no lo soportan a las gallinas. Pero en el equipo de Customer Success también igual, ayudamos, recomendamos. Entonces yo creo que esta relación de confianza y realmente estamos en el mismo nivel es que permite al hostelero también tener la confianza de luego implementar. Y los mismos, muchos camareros que nos llaman, que hablamos con ellos, dudas que tienen, formaciones que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es en general la imagen que tú proyectas y como tú la imagen que tú proyectas hacia tus clientes y hacia los usuarios, ¿no? Que al final son los camareros, que son las que tienes que ganar. Claro. Oye, María, y si nos puedes compartir algunas cifras de Miss Tipsy, por ejemplo, el equipo que sois, cuántos clientes tenéis, etcétera. Sí, en Miss Tipsy tenemos casi 700 clientes. Es complicado ahora con el COVID, ¿no? Porque hay pausas y reaberturas, sí, y cosas así. Hemos estado súper contentos en mayo, junio, julio, porque aparte de que hemos visto que casi todos nuestros clientes han sobrevivido, que también es porque son clientes más sólidos, ¿no? O más sólidos o más, que tampoco quiero decir que los otros que se nos sobreviven no son sólidos, pero el perfil nuestro es un cliente muy más profesional, ¿no? Entonces, que casi todos han sobrevivido, hemos hasta vendido bastantes clientes nuevos, porque había como una interés de digitalización, etcétera, etcétera. Julio, agosto siempre es un mes complicado. Julio
es más complicado, ha sido más complicado por los rebrotes, por los mensajes que no se sabe lo que va a pasar, y ahora estamos viendo que tiene muchísimo miedo la gente, ¿no? Pero hasta nosotros mismos lo tenemos, los que tenemos hijos, no sabemos si empieza el cole, no sabemos si los van a cerrar el si van a cerrar, si no van a cerrar, no sabemos si... Pues toda esta incertidumbre también obviamente impacta mucho en nuestros clientes. Entonces ahora mismo los que están viendo muchos los bares de copas, que tenemos también en Madrid algunos cuantos, y bueno, entonces clientes estamos ahí, luego tenemos el equipo, somos en total como no sé si 7 personas que estamos en Miss Tipsy hoy en día, ¿no? Y Estáis basados en Madrid, ¿verdad? sí, Y ahora Madrid. trabajáis, entiendo que todos remotamente, ¿no? Sí, trabajamos en remoto. Ahora un poco la idea era inicialmente volver a la oficina en septiembre. Ahora esta semana tenemos que decidir cómo lo hacemos porque realmente hemos visto que trabajamos muy bien en remoto, entonces tampoco es un tema que dices, es que tenemos que volver ya porque eso se está desmadrando. Pero al mismo tiempo también creo que una cosa que es muy sí, obviamente somos jóvenes, bueno, yo no, pero mi equipo es bastante joven y también nos pasamos muy bien en la oficina y nos pasamos muy bien juntos, ¿no? Y eso también se echa en falta, aunque hacemos hangouts y hacemos reuniones, etcétera, se echa en falta un poco la de contacto o el verse y las risas, etcétera. Entonces ahora tenemos que decir lo que hacemos, pero en principio hoy en día sí trabajamos 100% en remoto. Oye, María, y como emprendedora, si vamos un poco más a tu faceta, esa emprendedora personal, ¿no? ¿Qué logros crees que has hecho y sobre todo qué errores has cometido, ¿no? Y un poco la pregunta sería si te tuvieras que dar consejo a ti misma cuando empezabas hace 15 años o 10 años o los que fueran, ¿qué te dirías? Mira, yo creo que logros tampoco es una cosa que hay que... Seguimos vivos, que eso para mí ya es un logro suficiente, ¿no? Pero yo creo que lo que más se aprende es de los errores y yo tengo miles. Mi marido siempre me dice, menos mal que no necesitas tener una peor amiga porque eres tú la tuya, porque siempre analizas si lo que estás haciendo mal y que lo hagas... Pero yo creo que esa es la única manera de mejorar, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Pero para Miss Tipsy, por ejemplo, el mayor error que hemos cometido nosotros los tres, porque hoy en día realmente de los tres que empezamos, la persona que está aquí soy yo, los otros dos son socios, pero ya no están ni en el consejo, ¿no? Porque tienen sus negocios, etcétera. Pero yo creo que el mayor error que hemos cometido es que empezamos este proyecto sin una persona técnica como cofundador, ¿no? Entonces y ahí hemos perdido muchos años, muchos recursos, muchos, hasta hemos dado con la persona. Ahora la persona que está al mando, es mi segundo marido, que al final estoy súper contenta, he tenido muchísima suerte, pero yo he visto unas cuantas startups y unos cuantos proyectos que están en la misma situación que yo y ahora siempre digo, chicos, eso no es el camino, necesitas tener una persona técnica porque es que si no es demasiado arriesgado, ¿no? O sea, tu producto es técnico, entonces, efectivamente. Claro, bueno, digo, si vendo zapatos, no necesito un técnico que me hace la página web, ¿no? Pero necesitas un zapatero bueno, pues claro. Claro, exactamente. Pero entonces eso para mí era un error muy grande y si pudiese volver para atrás, y eso empieza con el cap table y todo, ¿no? Al final, cómo estructuras todo esto, que había que hacer muchas correcciones posteriores, que siempre son feas, etcétera. Y luego, una cosa que sí que he aprendido, y eso lo he aprendido como el amen en la misa, como decimos en alemán, que el mínimo viable. Nosotros cuando empezamos, yo tengo un inversor que dice, no, tú al principio no hiciste el mínimo viable, hiciste el máximo viable, y tiene toda razón el mundo. Nosotros gastamos mucho en recursos propios, mucho dinero en desarrollar un producto muy completo para salir al mercado, pues justo como trabajamos con este grupo de hostelería, que era uno de los fundadores. Hasta que no tenían el producto perfecto, no querían... Él ni quería ponerse él a todos, y como él no quería ponerse a todos, dices, ya, ¿cómo voy a vender si no está en los 4 suyos, ¿no? Y ahí creo que nos gastamos muchísimo dinero, perdemos muchísimo tiempo, porque yo ahora veo competencias nuestras que vienen de fuera, que tienen un producto bastante inferior que el nuestro, cuando lo comparas, ¿no? Cuando realmente ves funcionalidad contra funcionalidades, pero ellos en sus mercados se han comido y llegar a 2.000, 3.000 clientes, que ya es una cifra, ¿no? Donde ganas un respeto un poco, ¿no? Donde ya ves otra cosa. Y yo creo que lo mínimo viable es una cosa que ahora yo soy obsesionada con esto y
y lo hacemos y ahora sí, lo mínimo, hasta que no nos escupen en la cara. Pero eso creo que era un gran error también que cometimos ahí, para mí. Ya, muy bien. Oye, y eres emprendedora, eres mujer, ¿no? Has comentado antes aquí que tuviste tus dos primeros hijos empezando tu primer proyecto y fuera de micro, antes de empezar este episodio, nos contabas que, bueno, que te quedan nada, muy poquitas semanas para Sí. dar a luz a tu tercer hijo, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo es eso de emprender y ser madre al mismo tiempo. Bueno, a mí siempre me han educado que en casa que la diferencia entre mi madre ha trabajado, mi abuela ha trabajado, mi bisabuela ha trabajado, entonces siempre hemos sido mujeres nos han siempre tenido la gran suerte, porque yo considero eso una suerte, de que muy, muy temprano se reconoció que tenemos los mismos derechos, etcétera, etcétera. Yo creo que para mí una de las razones de emprender siempre ha sido justo porque quería ser madre. Porque mi marido trabajaba en un despacho de abogados, yo hice una beca en una consultora multinacional y ahí vi que realmente es absolutamente imposible hacer carrera y ser madre. Por eso siempre decía, mira, si yo obviamente quiero tener una carrera, quiero tener éxito o como lo queramos llamar, ¿no? Pero también quiero tener, lo más importante son mis hijos, o en ese momento no las tenía, ¿no? Pero pensándolo, pero es lo más importante, es tu familia. Y entonces, emprendiendo, obviamente te permite ser más flexible. Y el día que mi hijo tenía que estar ingresado porque tenía una neumonía o porque estaba me da igual, enfermo, yo trabajo en casa, como lo puedo hacer todos mis empleados también, todo mi equipo. El niño está enfermo, la niña está enferma, te vas en casa y trabajas ahí o la noche, etc. Entonces yo creo que esto es una maravilla que te permite esta flexibilidad. Al mismo tiempo también es muy duro porque pierdes muchas cosas, porque al final, yo siempre digo que ahora voy a tener el tercero, que realmente es el cuarto, porque Miss Tipsy es el tercero. Entonces Sí. al final tú te convierte, tu proyecto se convierte como tu hijo. Y pierdes muchas cosas, ¿no? El tiempo, las preocupaciones, etcétera, etcétera, que al final muchos días llegas a casa, yo antes del COVID me iba a casa a las 6:30 de la mañana para ir al gimnasio, porque también ya tengo una edad que tienes que empezar a cuidarte. Entonces, ¿sabes? Para ir al gimnasio y luego todo el día en la oficina y llegas a las 9, a las 8:30 a casa para ver a tus hijos media horita y eso para mí también creo que ahí es donde ese gran reto que tienes que encontrar, ¿no? De organizarte muy, muy, muy bien para tampoco exagerar las horas que haces en una oficina, ¿no? Yo creo que eso es un reto. Y yo entiendo que como el camino es muy duro y el camino de emprendimiento, Jory, tú lo sabes, es durísimo y hay hay momentos de gloria, pero los momentos duros, por lo menos en mi caso, son muchísimos más que los momentos de gloria, ¿no? Y que sigues con la fuerza de seguir luchando. Yo entiendo que en el caso de muchas mujeres al final dicen, mira, entre los niños y la lucha del emprendedor, muchas veces entiendo que dices, voy a tirar la toalla y me voy a dedicar, me voy a buscar un trabajo normal. Yo algunas veces sueño con ser funcionaria, en el sentido de que no trabaja poco, ¿no? Pero al final dices, mira, yo ya me dedico mis horitas y me voy a casa y ya está. Pero al final el día te compensa. Y yo creo que cuando vives en una situación tan privilegiada como lo hacemos nosotros, tienes que también aprovechar y intentar dar empleo. Entre mi marido que es hostelero, que era abogado y ahora es hostelero, si damos a comer a 40 familias, entre los dos yo creo que también estás haciendo, es un poco tu deber, ¿no? Que si has tenido la suerte en la vida de tener la educación que hemos tenido, de haber podido lanzar los negocios y haber tenido éxito, es un poco también tienes que devolverlo. Sí, desde luego. Y no solo los empleados directos, ¿no? Sino de alguna manera a través de Miss Tipsy, ayudando a esos hosteleros a mejorar su negocio, indirectamente también estáis ayudando a mantener un montón de empleo y muchísimas familias. Yo cuando había momentos duros, ¿no? Cuando intentas hacer una ronda y dices, no sé si la cierro, que no sé cómo voy a pagar las nóminas en el mes que viene. Cuando estás en momentos así, y siempre pensaba, y si lo tiro todo y me voy corriendo, y dices, ¿cómo puedo hacer eso? Y siempre pienso, no solamente en mis empleados, obviamente, en todo el esfuerzo nuestro aquí, de mí mismo, la gente que lleva desde el principio, pero también pienso en nuestros clientes. Y los clientes al final es que están, y Miss Tipsy, la asociación con la nuestra, es que es muy importante para ellos. Y al final, pues, mira, es que le estamos ayudando a
dices tú, a sacar adelante su negocio, le estamos ayudando en dar a comer a sus familias, a sus empleados, etcétera. Entonces yo creo que eso es un tema de que es como mujeres más complicado, sí, pero... Sí, estamos de acuerdo. Muy, muy interesante. Oye, volviendo a Miss Tipsy, ya en mi pregunta final. Bueno, en primer lugar, no hemos hablado del nombre. ¿Por qué le ponéis Miss Tipsy? Seguro que hay una interesante historia ahí. Y luego, ¿qué consejos le das a un estelero para que le pueda sacar el máximo provecho a una herramienta como la vuestra o similar? Bueno, el nombre, eso en cualquier pitch o cualquier inversor que han entendido intentar conseguir inversión me lo han preguntado siempre, ¿no? Sí. Nosotros la idea surge de la figura de Miss Moneypenny, que la figura de Miss Moneypenny, que es la secretaria de James Bond, ¿no? Entonces siempre queríamos tener, mira, una solución que es como tu secretaria perfecta que te hace todo para que tú te puedas dedicar a lo que te guste, ¿no? Un poco la idea. Y obviamente no podemos llamarlo Miss Moneypenny porque por el tema de protección. De hecho, nuestra herramienta interna se llama Miss Moneypenny, la que usamos nosotros para gestionar nuestros clientes, ese nombre ahí sobrevive. Pero entonces dijimos, bueno, vamos a buscar un nombre, algo, ¿no? Entonces, Tipsy, obviamente en un sentido en inglés es tip, ¿no? Que es la propina. Luego Tipsy, que es la borrachilla, que a nosotros nos gusta mucho la fiesta también, y al final pensamos esto, somos divertidos, nos gusta pasarnos bien. Entonces, y en alemán, la Tipse, que es una palabra antigua, es la palabra de secretaria. Entonces, bueno, es que nos encaja muy bien, ¿no? El Miss Tipsy. He escuchado a algunas chicas que trabajan en mi equipo, las niñas de 20 y poco años, pero eso es muy sexista, la secretaria, eso es sexista. Digo, ¿cómo es sexista? Vamos a ver, la secretaria era uno de los primeros trabajos que se ofrecieron a la mujer de que se podía salir de su casa y empezar a ser independiente. Entonces, yo para nada veo la secretaria como un trabajo sexista. Yo veo la secretaria como un trabajo de emancipación, ¿no? De liberación de la mujer. Claro, sí. exactamente. Entonces hoy en día te piensan que la secretaria, no, para nada. Entonces al final se quedó un poco con esta idea, ¿no? Y qué recomendaba a un hostelero, que era la pregunta, qué recomendaba a un hostelero para sacar provecho de una herramienta digital, ¿no? Yo creo que lo que es muy importante y que lo estamos viendo y cada vez más se están concienciando, ¿cómo se dice? Uh-huh. Sí, correcto, concienciando, sí. Que tienen que dedicar tiempo a la gestión. Que tienen que dedicar tiempo. Porque yo sé que muchas veces es mucho más urgente. Como ayer, por ejemplo, a las 2 de la mañana he bajado a la cocina y estaba mi marido calculando para mandar un mensaje al panadero de cuántos panes necesite para hoy y no sé qué. Yo entiendo que es importante que no se quede sin pan hoy, ¿no? Para hacer sus hamburguesas. Pero la gestión y la estrategia es fundamental porque hemos visto una y otra vez que realmente la diferencia entre ganar dinero y perder dinero en ese sector, y se puede ganar muchísimo dinero como hostelero si lo haces bien, está ahí. Yo tengo un cliente que se puse con toda la información que tenía en Miss Tipsy a negociar con los 5 top proveedores con tener locales, ¿vale? Con los 5 top proveedores para bajar precios, para ajustar, etcétera, etcétera, y que lo que suponía un ingreso de 80.000 euros al año. Esos son 80.000 euros que van a tu bolsillo, que te puedes para comprar tu Ferrari o para invertir en otro negocio, lo que sea, ¿no? Pero ahí es donde está el dinero. Entonces yo creo que el consejo que yo puedo dar y lo que hemos visto, lo aprendemos y insisto, ser hostelero es muy complicado. Para mí es uno de los trabajos más complicados o sectores, porque no solamente tienes que gestionar mucha gente, tienes que gestionar muchos proveedores, etcétera, pero también son horarios muy complicados, trabajas con los demás, descansamos. Entonces es un sector que es duro, ¿no? Que es muy duro en general. Pero si lo haces como, porque yo siempre digo, lo haces como autónomo o lo haces como empresario. Si lo haces como autónomo para pagarte tu nómina y ya está, y ahí te quieres quedar, perfecto, gestiónalo como tú quieras. Pero si quieres ver esto como un negocio, necesitas dedicar tiempo a la gestión. Y eso es lo que casi nadie hace, ¿no? Y que una herramienta como Tipsy te permite y te ayuda en hacerlo. Eso es lo que hay que cambiar. Es un poco el reto, yo creo, de la hostelería de aquí a medio largo plazo, o incluso corto, el concienciarles que la gestión es importante. Pero se está cambiando. Yo desde que llevamos ya 5 años, ya más, sí, madre mía, que está cambiando de perfil.
está cambiando mucho. Y como está entrando la gente joven, y yo creo que situaciones como el COVID también son positivos en ese sentido. Bueno, positivo no quiere decir que no, pero que tiene su impacto positivo en que la gente ve, bah, madre mía, tengo que tener esto controlado. Porque mi marido, por ejemplo, con los 2 locales se tiene que cerrar, ha vuelto a abrir, bueno, con uno, el otro sigue cerrado, porque está en una zona turística y en oficinas y ahora mismo no tiene sentido, pero va como un tiro, porque tiene todo súper bien gestionado, porque tenía pocas deudas pendientes, las facturas, etcétera, y se ha levantado acto seguido. Y yo creo que eso es importante, ¿no? No, ha sido una manera de hacer despertar un poco a toda esta gente que pensaba, como decías inicialmente, ¿no? Pues como aquellos camareros que al final no es un negocio, pero que es la bofetada que les faltaba para decir, cuidado que como hemos trabajado hasta ahora, a lo mejor no es el mejor modelo, ¿no? Bueno, pues ahí estaréis vosotros para ayudarles, sí. Entonces. Ahí estaremos, sí, seguro. Estupendo. Jordi, no sé si tienes alguna pregunta más. No, yo por mi parte ya está. Quizá la que solemos hacer, ¿no? Primero, cómo visualizar el mundo de la hostelería en los próximos 10 años, y porque hablando con tantos restaurantes y estando en este lado de la tecnología, seguro que tiene algún insight o alguna pista para el resto de mortales. Yo obviamente creo que la digitalización está avanzando y ahora con la necesidad del cambio de COVID y las digitalizaciones y que está avanzando mucho más, pero lo que están diciendo muchos en el sector, que esto va a cambiar, va a ser todo delivery, etcétera, etcétera. El delivery es una apuesta que nosotros hemos decidido hacer estratégicamente en nuestro roadmap de producto mucho antes del COVID. Y porque al final es un sector que va creciendo. Yo para nada creo que en 10 años esto va a cambiar y que vamos a estar todos comiendo en casa, menos en España, a lo mejor en Alemania, que somos menos sociales, sí, pero en España al final la parte social es súper importante. Entonces, ¿hacia dónde van a estar en 10 años? Yo creo mucho en la personalización, que cada vez tenemos más alergias y lo estamos viendo ya con nuestros clientes. Los que realmente están teniendo éxito en nuevos modelos de negocio dentro de la hostelería son los clientes que permiten un producto muy, muy personalizado, ¿no? Entonces, al final, a mí me gusta con la ensalada con el tomate RAF y el otro le gusta con el tomate, yo qué sé, de pera, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahí que el consumidor es cada vez más exigente. Entonces, yo creo que hacia ahí se va a ir mucho la transparencia, de dónde viene la comida de origen, que a la gente le importa más ya que lo que estoy consumiendo es una buena calidad, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí va a cambiar mucho el sector. Obviamente el delivery va a crecer, eso está claro, que la gente joven cocina cada vez menos. Yo siempre lo veo en mis tips y que la edad media de mi equipo es 25 años y yo tengo gente que pide comida todos los días a la oficina. Y dices, ¿pero tú no sabes cocinar? Bueno, entre nosotros yo tampoco sé cocinar, pero con mi marido cocina. Bueno, para ahí estamos nosotros, para enseñarles a cocinar. Exacto. Enviaremos algún curso, regalaremos algún curso. Exactamente. Totalmente. Para eso entonces yo creo que sí, que obviamente este tipo de modelo va a crecer, la comida preparada, etcétera, etcétera. Pero, y luego la parte, lo que afecta a mí, te digo a mis tips, ¿no? En la digitalización, obviamente estamos yendo a pasos muy en la tecnología en general, ¿no? Que ya hemos comentado al principio, toda la conectando los proveedores con los restaurantes, el suministro, toda la parte de los datos, porque hoy en día yo siempre digo que un hostelero no conoce a sus clientes, no sabe, yo sé, porque soy bueno y yo sé que tú vienes todos los días, Lorena, y a ti te gusta tomar el café con, no sé, con sacarina, no me lo invento, porque yo soy un camarero atento, pero eso no se digitaliza. Entonces ahí hay una cantidad de información y un poder, ¿no? Un valor que yo creo que en 10 años se va a tener. Se va a tener, y eso es donde estamos trabajando todos, ¿no? Muchas startups, muchos proyectos, cómo conseguimos que el hostelero capta los datos del cliente para saber que yo vengo siempre todos los jueves y me gusta el vino blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas así. Ahí estoy convencida que va a revolucionar todavía. Falta una revolución por ahí. Muy bien, súper interesante. Pues ya solamente para cerrar, sí que me gustaría preguntarte una última cosa y es, ¿a quién te gustaría escuchar en nuestro podcast? ¿Tienes alguna idea de a quién podríamos invitar? Bueno, habéis estado con Jaime Guitar, que sí, soy muy fan de él. Sí. Que a mí me gustaría, yo creo que
hay muchos hosteleros que tienen muchísimo por ofrecer y como son un perfil tan poco, digo, ¿cómo puedo decir eso para que no quede mal, ¿no? Que un perfil profesional en el sentido que se venden, que no, porque están tan metidos en el trabajo. Pero yo creo que especialmente si vosotros también vais dirigidos a hosteleros, yo creo que hosteleros hay muchísimos que yo he aprendido de nuestros clientes lo que no está escrito, ¿no? Y hablando con ellos, y aunque sea un hostelero pequeñito en Pueblo Bilbao, pero le va muy bien, y cómo hace las cosas, y cómo motiva a su personal, etcétera. Entonces yo creo que podría ser muy interesante. Es muy difícil de encontrarles porque no son famosos, ¿no? No tienen... Claro, es lo que te iba a decir, porque al final está el hostelero, el chef televisivo, con mucha fama y tal, que eso ya todo el mundo los conoce, hay millones de entrevistas en todos los medios, pero al final, exacto, pero exactamente, pero luego hay mucha gente que no se visibiliza, y se tiene a lo mejor una imagen de esa profesión diferente a lo que es en realidad, y sí que nos gustaría visibilizarlos, es un poco también nuestro objetivo, o sea que ahí iremos. Sí, yo creo que eso podría ser súper, porque al final esta gente son los que están, porque si tú tienes, bueno, yo respeto muchísimo los chefs famosos, pero ya tienen un equipo detrás, pero a ti lo pasa mucho a mi marido, ¿no? Que dices a mí, mira, tienes que hacer esto, me mira y me dice, sí, ¿y cuándo? Y no me toma en serio, pero ya he juntado, por ejemplo, a mi marido con un cliente nuestro que tenemos, que uno de los primeros de Miss Tipsy, y hablan, y se los fuimos a comer, y entre ellos hablan de cómo haces tú esto, y cómo no sé qué, y al final aporta muchísimo más valor que alguien que realmente lo está haciendo, te cuenta cómo motiva a los empleados, o cómo ha pillado a un empleado robando, o cómo negocia con los problemas, o yo qué sé, no hay miles de temas, que cuando te lo cuenta un consultor, que dices, a mí me vienes aquí, es lo mismo, a mí me vienen a contar lo que tengo que hacer en mis tips y digo, ya, bueno, sí, yo también sé lo que debe hacer, pero otra cosa es hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso podría ser muy interesante. Sí, es muy interesante esto. Quizás mi comentario ahí, mi reflexión es verdad que tenemos referentes en el mundo de la cocina, por ejemplo, en los chefs, estos chefs famosos, ¿no? Y alguien que se inicia en la cocina, pues a veces tiene estas personas como inspiración, porque quieren ser como ellos, como ellas. Y es verdad que en el mundo como hostelero, que justamente estamos diciendo que es un sector más tradicional y todavía poco digitalizado, y quizás me pregunto si parte del problema es que no hemos construido o no hemos dado visibilidad sobre estos referentes, estos hosteleros / empresarios y de alguna manera que inspiren a otros a querer ser como ellos para tener el éxito que ellos están teniendo, ¿no? Exactamente. Pero el éxito no tiene que ser tener un mediático de 50, ni... de 50. Yo puedo tener 2, 3 locales, o incluso uno, me da igual, y ganar mucho dinero, y estar bien, y estar contento, y creo que esas son las personas que realmente podemos aprender. Yo, desde luego, cuando yo te pillo uno así de mis clientes, y me quedo horas con ellos hablando en las ferias, o bueno, en la oficina de vez en cuando, lo que sea, ¿no? Aprendo de ellos lo que no está escrito. Bueno, pues te vamos a pedir, María, seguro que luego nos presentes, nos cruces un email con alguno de tus clientes del que crees que podamos aprender todos, y así le hacemos un podcast. Sí, genial. Muy bien, pues María, ha sido una charla súper interesante. Yo creo que tanto por conocer más a fondo el producto, Miss Tipsy, también por conocerte a ti, tienes muchísima energía y también muchísimas cosas que contar. Y nos vemos por las redes, nos vemos por todas nuestras redes. Y muchas gracias a vosotros por el tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias. Si te ha gustado esta entrevista, te esperamos la semana que viene con más invitados. Y si además no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete a nuestro podcast. Estamos en Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Esculinari y darle a suscribir. Te esperamos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, para que conozcas todos nuestros